Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 3. La inundación. Segunda parte. La reforma no se originó en una herejía definida, ni en un nuevo y supuestamente purificado conjunto de creencias. Surgida como un ataque contra el sacerdocio y la sede papal, basada en la ira contra abusos del sacerdocio y la sede papal, mantuvo su carácter negativo e informe durante sus primeros 20 años. Hubo especulaciones doctrinales de individuos que elaboraron fórmulas diversas, pero el espíritu de la cuestión principal no era el de crear un organismo nuevo, sino el de destruir el antiguo. El tercer punto que debe comprenderse es que la inundación, por ser una simple inundación impersonal, pese a ser desatada por la actividad de algunas personas, especialmente Lutero y Zwinglio, nada podía construir. Su consecuencia no habría sido otra que la destrucción, que a su vez, si la autoridad hubiese tenido oportunidad de reafirmarse, habría podido repararse con normalidad. Para continuar con la metáfora de la inundación, al retirarse las aguas, el trabajo y el orden habrían recobrado sus poderes normales, si no hubiese ocurrido que la autoridad política sobre los germanos, ya sumamente debilitada y dividida, sufriera, en lo más reñido de la disputa, una repentina amenaza a causa de la gran victoria mahometana en el campo de Mohacs. Este golpe, que se batió antes de pasados 9 años del inicio del tumulto, redujo a la casa imperial a una soberanía local que combatía por su propio poder y no estaba en situación de restaurar el orden en la Iglesia o el Estado. En nuestras historias de la Reforma, estos 3 rasgos principales, y en especial el último, son por lo común eludidos. Los hombres de hoy, que piensan de acuerdo a lo que saben que iba a ocurrir, están interesados en el origen de lo que resultó una guerra civil en toda la cristiandad. Como el islamismo ya no es un peligro, olvidan lo que fue la presión mahometana precisamente en los primeros años de violentas disputas religiosas en Europa, y la urgente necesidad de esa última cruzada que jamás fue emprendida. En otras palabras, la mayor parte de nuestros historiadores convierten las primeras y violentas conmociones germánicas en algo creativo, cosa que no fueron. Causadas en forma independiente y exterior, lo que ciertamente no ocurrió, y asociados luego en esa cosa posteriormente llamada protestantismo, da lo que ahora disfrutamos, pero que era desconocido totalmente por los hombres de la época, que la habrían aborrecido en caso de conocerla. Esos historiadores están en un error. Tal conmoción no fue al principio más que un alboroto. Lo que hizo que condujera al desgarramiento final de Europa no fue fuerza alguna en su interior, sino en primer término la amenaza inminente del Islam y en segundo lugar la insensatez del gobierno de Inglaterra. Lo que más tarde le infundió ese espíritu que se llama protestantismo fue la obra de Juan Calvino. Veremos por qué esta guerra mahometana del campo de Mohacs y el subsiguiente avance del sultán hasta el centro de Europa
tuvo tanta importancia para garantizar los primeros triunfos de la Reforma. La situación de la sociedad germana a principios del siglo XVI se prestaba para una ruptura del orden y la autoridad en todas partes. Aquel odio hacia los abusos clericales, aquella reacción contra el carácter progresivamente local de la corte papal, aquella exigencia tradicional de reforma de la cabeza y los miembros de la Iglesia, aquella exasperante miseria de los campesinos y sobre todo aquel hambre de saqueo que la anarquía podía ciertamente satisfacer. Todo esto produjo en el centro germano parlante de Europa, en esos momentos, el terreno para una revolución como no se produjo en ningún otro país en ese tiempo. Al mismo tiempo, los germanos no tenían realmente un gobierno central, no existía una organización nacional germana, no había en operación un mecanismo para reclutar un ejército oficial del Estado que preservara el orden general. En 1517, cuando estalló la revuelta, el organismo apropiado para sofocarla y eliminar sus causas, los abusos que habían conducido la revuelta, era el imperio. El emperador era nominalmente rey de Germania, pero los príncipes, esto es, los grandes semisoberanos locales, eran demasiado fuertes ante el poder nominal del emperador. Las ciudades libres eran estados independientes. Los obispados y arzobispos principales no eran tan solo dignidades eclesiásticas, sino poderes territoriales, independientes también. Todo el territorio de habla germana era un mosaico de señoríos, grandes y pequeños. Además de esto, toda la sociedad era un enjambre de pequeños hacendados, familias que poseían una aldea y sus siervos, las ramas jóvenes y sin dotes de esas familias, en su mayoría empobrecidas, todas rapaces, todas ociosas, todas dispuestas para asir cualquier oportunidad para llenar sus bolsillos en cualquier forma, y ejerciendo una grosera opresión sobre la masa del pueblo. Los diferentes pasos de la carrera personal de Lutero, que por regla general se ha exagerado dramáticamente, eran solo detalles de todo este tumulto social. Así, pues, su renovación de la justificación por la fe, a la que se ha dado tanta importancia, no tuvo en el origen vida propia, sino que acompañaba y emanaba del rechazo del poder sacerdotal. Fue una idea posterior, no un motivo del movimiento. Sé que este concepto no es popular ni común, pero es exacto. Los tres famosos tratados por cuyo medio Lutero se segregó completamente de la Iglesia no derivaban su fuerza de la pluma vigorosa del autor tanto como de la audiencia boquiabierta que los escuchaba, dispuesta a deglutirlos. Defiende en ellos el matrimonio del clero y la doctrina totalmente novedosa ante que hasta el divorcio puede, en algunos casos raros, ser legal. No despertaba con ello un nuevo espíritu en aquellos hombres, tan solo respondía a sus apetitos y fue recibido con un rugido de aprobación. Su apelación a la nobleza cristiana no es una explosión para poner en movimiento a las hordas de lobos de los terratenientes menores, sino un simple eco de la ya excitada determinación de saqueo de la religión. La bula de excomunión que se arrojó sobre Lutero es ineficaz, no porque Lutero poseyera un maravilloso poder personal para rechazar prodigiosamente su ejecución legal, sino porque la cabeza oficial de la sociedad germánica se había tornado demasiado débil para poner en ejecución el decreto. Pero a pesar de la debilidad evidente de aquel fantasma de poder central germano, aquel espectro de ejecutivo germano que aún se daba el nombre de emperador, la imperiosa necesidad de preservar a la sociedad y toda la herencia del pasado habrían renovado el vigor de la corona. De no haberse interpuesto el día fatal de Mohacs, la familia imperial obtenía sus recursos y todo el verdadero poder de que gozaba de su archiducado de Austria, patrimonio de los Habsburgo. Fue a los límites de Austria donde Mohacs llevó a los mahometanos. La consecuencia inmediata de Mohacs fue el sitio de Viena, la propia capital de Austria. Al principio, aún antes de Mohacs, la acción del poder imperial fue demorada por diversas circunstancias.
La revuelta se hallaba recién en sus primeras etapas cuando el emperador Maximiliano murió en enero de 1519. Luego de largas y dilatadas intrigas, le sucedió su nieto, el joven Borgoñón, rey de España, que la historia conoce como Carlos V. Cuando Carlos, luego de ser coronado emperador en 1520, reunió su primera dieta imperial en Worms en 1521, a la cual Lutero fue convocado, la escena no es la que habitualmente se describe, con Lutero, héroe popular desafiando a la tiranía. Fue la de un gobierno desprovisto de verdadero poder, que anhelaba todo tipo de apoyo germano y al mismo tiempo ansioso de cartas para jugar en contra del papado y en consecuencia impotente contra el enorme movimiento anárquico que también era antipapal. Lutero fue amparado, se le hizo escapar por medio de un ardil del elector de Sajonia y escondido en uno de los castillos de su protector. No se trató de un osado desafío contra pretensiones espirituales injustas, sino de una treta fácil que mostraba desdén por una autoridad todavía impotente para actuar, y desdén, además, por un monarca supremo que no se atrevía a perder el apoyo germano contra la rivalidad francesa. Más adelante, a medida que la reacción crecía, a medida que el miedo a la anarquía movía a los hombres a reafirmar el orden, a medida que la experiencia de lo que la anarquía significaba en la práctica iba reuniendo en torno a la autoridad y la tradición lo mejor de los elementos que habían participado de la revuelta, en especial de los eruditos humanistas, el emperador podría haber unificado esas fuerzas. Su vago poder central habría ganado en vigor y el orden habría sido restaurado en la sociedad germana. La reacción contaba con un motivo muy fuerte. Durante el primer clamor salvaje contra la autoridad, se produjeron paralelamente dos grandes movimientos anárquicos: el saqueo de las propiedades de la iglesia, de los santuarios, de todo cuanto podía ser saqueado, ejecutado por los hacendados, grandes y pequeños, desde siempre ladrones, como Siskingen, hasta grandes príncipes, como el elector de Sajonia, y un levantamiento masivo de los campesinos miserablemente oprimidos contra la multitud de grandes y pequeños hacendados en que se había disuelto Alemania. La revuelta campesina fue esporádica, desordenada, de una violencia abominable, asesina y repleta de esas simples doctrinas por cuyo medio los hombres piensan restaurar la justicia en la tierra mediante la destrucción de todo privilegio, esto es, de la destrucción de todo el esqueleto y, en consecuencia, la destrucción de la sociedad. El campesinado fue aplastado en enormes matanzas ejecutadas principalmente por la artillería, lo que fue grandemente aplaudido por el propio Lutero. El latrocinio de la riqueza religiosa por los hacendados fue algo más serio, pero podría haber sido detenido. Lo peor del breve tumulto había pasado, aún no habían transcurrido 9 años desde el comienzo de la rebelión, y las aguas cenegosas habían comenzado a retirarse cuando, a principios de 1526, se convocó una nueva dieta imperial, esto es, Asamblea Imperial, en Espira. Al principio fue una demostración del poder con que aún contaba el movimiento. Los príncipes, por mayoría, resolvieron a favor del matrimonio del clero, por el relajamiento de la disciplina clerical, y aunque por el momento no presentaron un ataque fundamental contra la doctrina, sacudieron la estructura de la Iglesia. Fernando, el hermano de Carlos V, que presidía, hizo cuanto pudo para detener la corrupción. Postergó la conferencia imperial. Las fuerzas que comenzaban a reaccionar en defensa de la unidad estaban preparadas para congregarse. El contraataque podría haberse iniciado cuando, en el mismo verano, el 29 de agosto de 1526, se produjo la decisiva catástrofe de Mohacs. Solimán el Magnífico, el joven conquistador de 32 años, quien acababa de expulsar del mar griego a nuestras guarniciones cristianas, avanzó desde Constantinopla con 100.000 hombres y 300 cañones. En una llanura abierta, a 3 millas al sudeste de la aldea campesina de Mohacs, sobre el Danubio, algo más de 100 millas al sur de Budapest, enfrentó al pobre joven rey Luis de Hungría, con una fuerza que no llegaba a la 1/4 parte de la suya, y mató a casi todos.
Aquel día los mahometanos destruyeron el poder cristiano de Hungría, bastión de nuestra civilización contra sus ataques. Habían conquistado las fronteras de Germania y se habían establecido, por lo tanto, a las puertas mismas de Europa occidental. Después de Mohacs, los turcos no gobernaron desde Budapest, toleraron a un rey nacido en Hungría. Austria misma, Viena, la fortificada ciudad de los Habsburgo, no fue atacada de inmediato después de Mohacs. Solimán regresó a su lugar de origen, empujando ante sí 100.000 cautivos cristianos. Pero Mohacs hizo que el archiduque de Austria, Fernando, hermano de Carlos V, y toda su dinastía sintieran que una espada pendía sobre sus cabezas. Debían velar por su casa lo mejor posible, pues su poder para ordenar a toda la Germania, para unificarla contra el nuevo desorden religioso, para restaurar el orden y para liquidar de inmediato los comienzos de la Reforma por el mismo camino que habían seguido todas las anteriores disensiones contra la cristiandad. Ese poder, evidentemente, había desaparecido. Mohacs hizo que los Habsburgo comprendieran lo que debían haber sabido mucho antes, que Solimán tenía mejores materiales y un mejor mecanismo de reclutamiento militar, mejor moral y mejores métodos de los que ellos podían oponerle. En aquella época, el turco era superior a Europa, aún a la Europa del Renacimiento, en hombres, cañones, proyectiles y material de sitio y ataque. Su artillería era de mayor calibre, mejor y más numerosa. Introdujo el uso de la bomba. Casi puede decirse que inventó el meditado esquema de sitio por medio de trincheras, que dominó nuestra historia durante más de 300 años. Faltó muy poco para que el Islam avanzara finalmente hasta el Rin. Era una sombra que se cernía sobre Europa, y Mohacs fue su manifestación. El efecto de Mohacs sobre el reciente caos religioso fue considerable. La postergada dieta de Espira se reunió 3 años después de aquel desastre militar de la cristiandad. Hizo que los hombres volvieran a la cordura. Existía ahora una gran mayoría en favor del retorno al orden y la unidad, pero lo que es un punto importante, los que rechazaban esa decisión no podían ser puestos en vereda. El poder imperial ya no tenía fuerzas para reprimirlos. Era una minoría que podía libremente protestar con éxito y lo hacía. El nombre protestante deriva de la protesta que esa minoría podía explicitar sin ser molestada. El cisma acababa de producirse. Los sectores principales, luterano y zwingliano, se hallaban en el apogeo de sus pendencias cuando ese mismo otoño el turco descargó un nuevo y furioso golpe, irrumpió en territorio germano parlante y en 1529 puso sitio a la propia Viena. El detonado valor de su guarnición, el tardío comienzo de la campaña y un invierno muy anticipado causaron el levantamiento del sitio, pese a lo cual el Islam asoló por todas partes el territorio germano y las vanguardias turcas llegaron hasta el Ems. Pero la salvación de Germania en Viena no tiene nada que agradecer a los reformadores. Estos, los más lúcidos entre ellos, dieron la bienvenida al poderío mahometano. Lutero, en realidad, tuvo la generosidad de protestar, pero el poderoso príncipe Felipe de Hesse dio una muestra típica del espíritu de quienes se habían segregado en Espira. Repleto de botín eclesiástico, se gozó de que los turcos forzaran nuestra casa. De los numerosos lugares de Europa donde es posible evocar el pasado y los puntos decisivos de la historia de nuestra raza, hay uno que vuelve frecuentemente a mi memoria y del cual conservo un vívido recuerdo: la tranquila calle principal de Espira. La noble mole de la catedral, con su frente moderno y vulgar, está frente a mí, la hermosa puerta de la ciudad a mi costado, y frente al lugar donde me encuentro, la pequeña hostería que se halla en el mismo lugar y quizás
conserva en parte la misma estructura de aquella donde la minoría se retiró para afirmar su protesta y desgarrar a Europa. Hoy ya no hay conflicto en ese lugar, que se halla entre los más pacíficos del mundo y entre los más felices. No obstante, aquí se decidió la causa de mayores decisiones para Europa, las guerras más prolongadas y una desdicha mayor que cualquiera otra que haya conocido nuestra raza. Así terminó la primera fase de la Reforma. Aún era tan solo un violento tumulto, y un tumulto particular de Germania, cuando recibió un segundo y vigoroso refuerzo: el accidente político por el cual Inglaterra, rica, eminentemente organizada y sometida a un fuerte gobierno central, y que era el país que hasta entonces había soportado menos la reciente tormenta, y por temperamento el país menos apto para abandonar la tradición, resultó segregada de Europa. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. Siempre por la verdad. A causa de la gran victoria mahometana en el campo de Mohacs. Este golpe, que se batió antes de pasados 9 años del inicio del tumulto, redujo a la Casa Imperial a una soberanía local que combatía por su propio poder y no estaba en situación de restaurar el orden en la Iglesia o el Estado. En nuestras historias de la Reforma, estos 3 rasgos principales, y en especial el último, son por lo común eludidos. Los hombres de hoy, que piensan de acuerdo a lo que saben que iba a ocurrir, están interesados en el origen de lo que resultó una guerra civil en toda la cristiandad. Como el islamismo ya no es un peligro, el tercer punto que debe comprenderse es que la inundación, por ser una simple inundación impersonal, pese a ser desatada por la actividad de algunas personas, especialmente Lutero y Zwinglio, nada podía construir. Su consecuencia no habría sido otra que la destrucción, que a su vez, si la autoridad hubiese tenido oportunidad de reafirmarse, habría podido repararse con normalidad. Para continuar con la metáfora de la inundación, al retirarse las aguas, el trabajo y el orden habrían recobrado sus poderes normales, si no hubiese ocurrido que la autoridad política sobre los germanos, ya sumamente debilitada y dividida, sufriera, en lo más reñido de la disputa, una repentina amenaza a cabo. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. La Reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la Reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. Capítulo 3. La inundación. Segunda parte. La Reforma no se originó en una herejía definida, ni en un nuevo y supuestamente purificado conjunto de creencias. Surgida como un ataque contra el sacerdocio y la sede papal, basada en la ira contra abusos del sacerdocio y la sede papal, mantuvo su carácter negativo e informe durante sus primeros 20 años.
Hubo especulaciones doctrinales de individuos que elaboraron fórmulas diversas, pero el espíritu de la cuestión principal no era el de crear un organismo nuevo, sino el de destruir el antiguo.